Hola, bienvenidos a mi calor, a mí. Hola, soy Val, aquí estoy otra vez con ustedes. Hoy les voy a hablar acerca de libros. Bueno, primero, yo no es que sea la mayor fan de la lectura, pero me gusta leer de vez en cuando. Entonces, hoy les voy a hablar de un libro que pues lo amo con mi alma y me tuvo así atrapada así. Me lo acabé en 2 semanas, no, menos de 2 semanas y no puedo dejar de leerlo. Y era como de, oh, ¿qué va a pasar? Y tiene una redacción hermosa y es como de, oh, existe tanta perfección en el mundo. Entonces, y que a mí en lo personal me ayudó mucho a crecer en redacción, porque redactaba de una manera parecida a la mía, pero un poquito más profunda. Por lo menos para el tema del rol y de la escritura en general, me ayudó muchísimo porque es que están, bueno, si les gusta ese tipo de género, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero mostrar, y les voy a hablar hoy de Juegos de Ingenio de John Katzenbach. ¿No es lindo? ¡Oh! Para ser sincera, cuando fui a la tienda de libros ese día y quería leer un libro que se llamaba La Niña Alemana y no lo encontré. Y yo como de... Entonces pues quería comprar un libro y no sabía cuál, y mis papás como de, ¡ya vámonos! Yo no, espera, yo no compré nada. ¡Ay, pues apúrese! Y lo vi ahí como de, ¡ah, cómprame! Y yo, ¿esto qué es? No se ve interesante. Bueno, no importa, quiero comprar algo. No sé, no se ve muy interesante. Me gustó la portada, el título, así que no me importa, lo llevaré porque quiero comprar algo. ¡Pum! Y lo agarré. Y luego me puse a leerlo mientras que estábamos en otra tienda y estaba ahí como de, nada mal. Y me absorbió. Les voy a contar más o menos de qué trata el libro. Pues el libro se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Hay 50 estados de Estados Unidos, ¿no? En el libro. Entonces, hay un estado que pretende convertirse en el estado número 51. Pero ahí en el estado número 51 hay un problema. Y es que se supone que tiene que ser un lugar completamente seguro para la sociedad, en el que no roban, puedes dejar tus casas sin llave, tus autos sin seguro, no importa. Pero hay un problema, y es que no hay un crimen que se había cometido hace 20 años vuelve a salir a la luz porque, como otra vez, hay más asesinatos, ¿sí? No se sabe quién es. Entonces ahí es cuando un oficial de policía, no les voy a hacer spoiler, decide llamar a un profesor, estudia algo relacionado con criminología. Ahí es cuando decide contactarlo y para que lo ayude a poder investigar acerca de los crímenes. Decide contratarlo ya que ha trabajado antes con el FBI para resolver otros crímenes, ¿no? Entonces pues sabe como que tiene experiencia, le puede ayudar y puede resolver los crímenes del asesinato de hace 20 años. Y bueno, no les voy a hacer spoiler de quién pudo ser, de cómo era el crimen, de quién era, cómo se efectuó, no les voy a decir nada. Solamente les voy a decir que es asesinato. Y entonces pues nada, se va a trabajar. Y mientras tanto, en el otro pedazo de la historia, porque lo curioso es que se van alternando capítulos. Digamos un capítulo del personaje policía con el profesor y en otro la hermana del profesor que se llama Susan Clayton. Entonces ella se la apoda Mata Hari. Es como su seudónimo porque ella es una experta en revistas en la parte como de juegos mentales y eso de los periódicos, ¿no? Entonces ella es una experta completa y trabaja muchísimo en eso. Entonces su seudónimo es Mata Hari, me queda tan bien. Entonces Mata Hari, que mira, antes voy a hacer un pequeño paréntesis. Y es que una vez vi como investigando más de esta belleza por internet, vi que habían rumores de que iba a una película de Juegos de Ingenio. Entonces yo al final no encontré nada más de eso. Entonces me fui a Wikipedia ahorita, hace como 3 días algo, y estaba viendo la biografía del autor. Y yo como de, genial, tengo que leerme el resto de libros. Y me encontré que en adaptaciones cinematográficas estaba Juegos de Ingenio. Y yo de... fue como aquí la escena de Ned Flanders gritando. Y fue hermoso, y yo como... O tan siquiera si es real, porque como se la pasan editando Wikipedia, necesito confirmar si eso es real o no, o están jugando con mis sentimientos. Nada, pues está Susan recibe una nota de un extraño que sin dirección ni nada, en la que le empieza a dejar unos juegos mentales para descifrar un mensaje increíbles, y ella los tiene que obtener para poder ir descubriendo pistas de su propio pasado que la van a llevar pues al final con su hermano, ¿no? Y mientras tanto tiene una madre enferma de cáncer que se llama Diana, que es increíblemente hermosa, la amo con mi alma,
que pues nada, ella está diciendo como una pieza clave y un apoyo para Susan y pasan más cosas en el libro y al final ella se reencuentra con su hermano Jeffrey. Con su hermano. Ya les dije que no les puedo dar spoiler. Y se pone todo increíblemente bueno porque la trama da un giro de historia, pero increíble. Vamos a hablar ahora del hermoso autor de esta obra de arte. Bueno, como ya tengo referencias, no soy buena, no memorizo las cosas. Tengo memoria de pez. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. El autor se llama Jon Katzenbach y nació, tiene 67 años, nació el 23 de junio. Esperen, ¿hoy qué día? Ah, no, ya pasó el cumpleaños. No, esperen, ¿qué día? ¿Hoy junio 23? ¡Hoy es el cumpleaños! Ok, gracias, Jon, por haber nacido. ¿En serio? Yo hoy 23 de junio de 2018 grabando un video acerca del autor de este libro sin saber que es su cumpleaños. En serio, les prometo que no tenía ni idea. Y me acabo de enterar y es como de... ¡Te adoro! ¡Fírmame el libro! Juegos de Ingenio desde 1997. ¡Wow! Tiene como 14, 15 novelas. Me encanta. Ay, yo quiero ser así. Lo lograré. El personaje que me encanta de Juegos de Ingenio lo protagoniza el man calvo de Breaking Bad. Y realmente los invito a leer ese libro porque es una belleza, una obra de arte. Yo, cuando me gusta un libro, me lo devoro. Así, parezco una tragalibros. Así. Me devoro los libros cuando me encantan. Y este me lo acabé más o menos una semana o 2 semanas. Así, fue como que me quedaba despierta hasta tarde leyendo. O lo llevaba a la calle y era ahí leyendo. O el mismo día que lo compré lo estaba leyendo. Me encantó, me quedé atrapada. Tiene 541 páginas y son largas, los capítulos son largos, entonces avance rápido la historia y son jugosos, ¿no? Te quedas con ganas de leer más y más y más. Entonces creo que mi opinión, del 1 al 10, si puedo calificar el libro, le doy un 10. No, le doy 9.5, porque hay una cosa que no me gustó para nada, pero no les voy a decir qué es, porque dañaría todo el libro en tal, ¿no? Y nada. Eso era todo lo que les quería decir. Espero que les haya gustado el video. Si encuentro la película y real, investigo más del tema, quizás haga mi opinión de la película. Y bueno, espero que les haya gustado. Yo me despido. Sayonara.